Bien, muy bien. ¿Cómo va la cosa? Bien, bien. Hoy no te pude ir a visitar en persona, pero todo bien. Pero estamos conectados, eso es importante. Sí. Ori, ¿qué está pasando en Corea? Contanos. Bueno, me pareció interesante que charlemos con vos de esto Mm, porque en realidad es un ejemplo que muestra un poco acerca de cómo algunas democracias que se consideraba que venían muy consolidadas en el mundo, como es el caso de Corea del Sur, que tal vez para las personas como en cultura general les sonaba como este país muy cercano a Japón o a China y que tenía como un desarrollo interesante, digo, es el decimotercer país en PBI del mundo, obviamente con una historia en la Guerra Fría muy fuerte, con todo lo que fue el conflicto, como decías vos bien, con Corea del Norte, en el marco de la disputa de poder entre entre Estados Unidos y la URSS, lleva justamente a que hoy estemos viendo una situación que no tiene tanto que ver con Corea del Norte, pero sí tiene que ver con la democracia surcoreana. Lo que ocurrió es que hace poco cambió el presidente de Corea del Sur. Hoy el presidente se llama Yoon Suk Yeol, que tienen nombres muy interesantes los surcoreanos, los coreanos en general. sí. Es un presidente Perdón, nuevo. perdón, perdón, entre paréntesis o Sí. entre guiones. Me acuerdo que mi primer contacto con Corea fue Argentina-Corea, Mm, Corea del Sur en México 86, en el Mundial. El primer partido del Mundial, Ori, en ese sí. Mundial maradoniano, fue con Corea. Lo mataron a patadas a Diego. Es una soncera lo que voy a decir, pero vos empezás a conocer también nombres y particularidades de apellidos igual con las competencias deportivas. En este caso, yo, fanático del fútbol, y claro, los nombres coreanos. Por eso me acordé de eso, los nombres que para nosotros suenan extraños. A ellos les debe parecer extraño Rodríguez o Barisco Tal Cherini, cual. y a nosotros nos parece extraño esto. Pero bueno, me pareció interesante la anécdota de aquel partido que Argentina gana 3-1 en el inicio del México 86. Sí, nuevo presidente en Corea. Bien, ¿qué se Bueno, llama? se llama Yoon Suk Yeol. Bien. El Que igual amigo Yol, el amigo Yol. el amigo Yeol o Yoon, Yun, digamos. ahí está. Yoon. Ajá. Bien. Pero me gustó tu anécdota, Washi, Ujú. porque está bueno aclarar que justo ese acontecimiento que mencionabas en la década de los 80 Ajá. también marca una época de Corea del Sur, porque Corea del Sur, antes de entrar a la actualidad, pero porque me sirve tu dato, Sí. eh, como bien hablábamos recién, es un país que termina la guerra de Corea, que estaba influenciado por Estados Unidos y la URSS en el 53. Ajá. Pero el régimen democrático coreano recién se consolida en 1988. Mira. Ahí son las primeras elecciones libres y democráticas de Corea del Y Sur. ahí estuvieron los Juegos Olímpicos de Seúl. Exacto, Toda por una eso te política, digo, viste, porque a veces habla de exacto, la política, no sé, de la polémica del Mundial 78 y demás. A ver, claro, todo hay una un cuestión que aire se, de época, que sí, se arma, exacto. claro. Bien. Eh, Así que me encantó porque algo que íbamos a charlar después era justamente que uno de los puntos que uno más reconoce de Corea del Sur actualmente es la cuestión deportiva. Mm. Y en ese aire de época del 88 inicia este gobierno, esta tendencia de gobiernos democráticos que se rompe un poco el martes, que Ujú. fue lo que ocurrió con el actual presidente Yoon Suk Yeol, ¿Qué que pasó? lo que pasa es que es un presidente nuevo, de otro partido, o sea, cambió el partido de gobierno, ahora está el Partido Popular, del Poder Popular, que es un partido más conservador que en su campaña prometía defender las ideas de la democracia y de la libertad. Ujú. Previamente, el que estuvo de presidente, que el apellido es Moon, su nombre es Moon Jae-in, que este fue el presidente del 2017 al 2022, son periodos de 5 años. Este presidente era justamente del Partido Demócrata. Ujú. Un presidente con buenas críticas o recepciones de su gestión, pero cambia porque no pueden reelegir en Corea del Sur. Tienen un periodo y no pueden reelegir. Entonces gana actualmente este presidente que, diciendo o alegando de que había habido intentos de Corea del Norte de infiltrarse en el gobierno, digamos, todas acusaciones bastante agarradas de los pelos, por decirlo de alguna forma, como que Ujú. él decía que había amenazas a la seguridad nacional de Corea del Sur, particularmente proveniente de Corea del Norte, que todos sabemos, o si no saben, es un régimen sumamente
autoritario, con muchas violaciones de derechos humanos, o sea, una situación Totalitario. exacto, de la de Corea del Norte. Pero en realidad lo que dice toda la comunidad política internacional que trabaja con Corea del Sur es que en realidad él viene teniendo una serie de denuncias y de baja del nivel de legitimidad de su gobierno. Actualmente tiene menos del 20% de aceptación por parte de la población. Yo no sé si vos te acordás, pero en el 2022 hubo una tragedia en Seúl, que es la capital, que hubo una avalancha de gente que murieron 159 personas. En Halloween hubo como era un evento multitudinario, hubo una avalancha y murieron un montón de personas. Entre esa tragedia, entre que a la mujer la han denunciado por aceptar regalos que van en contra de la ley anticorrupción de Corea. Los funcionarios no pueden aceptar regalos en sus funciones, digamos, oficiales, como en Argentina. Los regalos que se dan en términos político-diplomáticos quedan para el país, claro. Exacto. Bueno, y así una serie de denuncias y de irregularidades que lo que están planteando es que en realidad él perdió las elecciones legislativas también hace poco, con lo cual es un gobierno que se ha ido desgastando fuertemente, tanto en términos legislativos como en términos de denuncias de corrupción y esta tragedia que pasó en el 22. Así que decretó por todo este contexto, dijo que era por Corea del Norte, pero en todo este contexto de desgaste de su liderazgo, la ley marcial, que ha sido la ley marcial más corta de la historia porque duró 6 horas. Mira. El presidente anuncia la ley marcial. Para la gente que nos escucha, ¿qué significa esto? Que se le dan facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas y que el país queda relativamente paralizado. Esto quiere decir que... ¿Parecido al estado de sitio o no? Sí, parecido. Esto quiere decir que, por ejemplo, pueden meter preso a personas sin tanto procedimiento administrativo o bajo ciertas garantías porque es una amenaza para la seguridad nacional. Los medios de comunicación, así personas como vos, Guayi, están mucho más controladas y, digamos, vigiladas respecto a la comunicación. De lo que se dice, claro. Exacto, entonces porque vos, te repito, vos recordás que yo te dije que en el 88 Corea del Sur empieza a tener gobiernos democráticos, pero tuvo de 53 al 88 gobiernos más dictatoriales de las fuerzas armadas, generalmente militares. Esto lleva a que vos imaginate, en un gobierno democrático que no pasó nada que justificase una ley marcial, te digan las fuerzas armadas van a tener facultades extraordinarias sin argumentación, despertó a la población y fue un caos la sociedad civil surcoreana. Mira, contrariamente a lo que puede decir, bueno, no sale nadie, salieron a manifestarse. No, por supuesto, porque para ellos el valor de la democracia era muy fuerte, más con estos antecedentes que te mencionaba anteriormente. Claro. Es como que en Argentina pase algo similar con nuestras historias de golpes de Estado, digamos. Sería como algo muy polémico. Entonces, no solo que sale la población a la calle, si ustedes buscan... O el 2001, que también hubo estado de sitio y la gente salió. Y lo que pasó fue que lo que podía ocurrir era que los legisladores de la Asamblea Nacional, que es unicameral el poder legislativo en Surcorea, dieran de baja la ley marcial. Había muchas fuerzas armadas de seguridad afuera de la unicameral. Les costó mucho ingresar a los legisladores, pero logran ingresar y logran finalmente dar de baja esta ley marcial que duró aproximadamente 6 horas. Y el amigo Yol sigue en el poder. Sigue en el poder, pero ahora tiene pedidos para poder removerlo y también denuncias. ¿Y eso es juicio político o...? Sí. Tiene, exacto, pedido de juicio político y solicitud también de poder removerlo del cargo. Che, Ori, Corea del Sur y Corea del Norte, ¿cómo están separados geográficamente? Es terrestre. Es terrestre. Tienen muy bien delimitada, digamos. Pero hay un paso fronterizo, por ejemplo, con control y eso. Sí. Es más, es muy llamativo porque al ser terrestre, no marítima, digamos, la vinculación, hay una fuerza de seguridad muy fuerte en la frontera e inclusive
ha habido muchas situaciones de humanitarias, de personas que han querido cruzar y demás, bueno, y han sido situaciones Mira. muy difíciles, porque vos pensás que son dos regímenes políticos Sí, muy opuestos. De un lado tenés una democracia reconocida como Corea del Sur, sí. y del otro un gobierno totalitario como el que tenemos en Corea del Norte. ¿Y cuándo se dividieron? En el 53 se Esa es la fecha que vos me delimita. decías. Ok, ok, ok. Claro, por eso es importante esa fecha en el contexto de Guerra Fría, Mm. porque Sí, son países la, jóvenes, digamos. exacto, y que por ejemplo, Estados Unidos en la Guerra Fría había apoyado a Corea del Sur y la Ujú. URSS a Corea del Norte. Mm. Cuando se firma el acuerdo del 53 y queda delimitada la frontera, lo que terminó ocurriendo es que el desenvolvimiento, la historia política de los países también fue muy distinta. Mm. Y por eso, Es muy loco y pensar porque sí, uno lo ve lejano, ¿no? Pero, no sé, hacete la idea de que está la Argentina del Norte y la Argentina del Sur. O sea, claro, dividir un país al medio, digamos. A ver, a sí. veces pasa, ¿no? Que tenemos una política bastante unitaria o más centroporteña y una política federal. O sea, en los hechos no ocurre, digamos, con una división, pero a veces en términos, es muy exagerado lo que digo, ¿no? Ujú. Pero sería muy loco pensar en un país dividido al medio, ¿no? Bueno, nuestra historia es como que, por ejemplo, en el golpe, la dictadura del 76, Sí. eso hubiera seguido ese proceso, Ujú. pero una parte del país, como Sí. diciendo, no sé, de Buenos Aires al sur, Sí, bueno, hubieran seguido a así. ver, unitarios y federales, Urquiza y demás, o sea, La confederación, la digamos. confederación, pero hoy no te lo imaginás hoy, ¿viste? No, no, es difícil, pero No sé, justo este pasar por caso, la frontera en La Pampa, por ejemplo, me voy a Argentina del Sur, ¿eh? Es muy loco. claro, pero vos imagínate que cruzando esa frontera hubiera cero derechos humanos, una Claro. persecución total, o sea, es como que entraras a fuego enemigo, digamos, Sí, sí, directamente. sí, 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 sí. Pero sí, es una situación internacionalmente conocida la de las Coreas, porque justo como te digo, no es que solo comparten fronteras, sino que son como opuestos en términos de régimen Sí, político. pregunta Sonsa. Un coreano del sur puede irse a Corea del Norte y radicarse ahí, viceversa, ¿no? Por ejemplo, pensando en, no sé, estoy en Argentina, se divide al medio, no me quiero y yo quiero el otro régimen. ¿Cómo haces o no? Hay controles migratorios, no he conocido un caso que voluntariamente quieran pasar del sur al norte, sé que del norte al sur no, hay como Ajá, un fuerte régimen de control de la población en eso y por eso también son regímenes totalitarios, porque una de las características es que el Estado se involucra no solo en las cuestiones públicas, sino en la vida privada de la persona, te dicen qué podés o no podés hacer. claro. Pero entiendo que tal vez si algún surcoreano tiene la intención de ir, debe haber, sí, trámite migratorio para poder pasar, digamos. Está bien, está bien. Ori, te doy el cierre. ¿Qué es lo que Sí. puede pasar de aquí en más? Y lo que puede ¿Puede pasar prosperar es, el juicio político? ¿No? ¿Cómo lo ves? sí, está muy desgastado el gobierno, más con este error que su propio partido no lo apoyaba, no mencioné eso, pero ni siquiera su propio partido apoyó Ujú. esta decisión, o al menos la mayor parte del partido no la apoyó. Lo que puede ocurrir es que efectivamente haya un cambio de presidente en el peor de los casos, que creo que va a terminar ocurriendo porque tuvo mucha repercusión, o sea, interna hasta de su propio espacio político, con lo cual hay que ver resultado del juicio político y si no de las sanciones que vaya a tener el señor presidente Está bien. en el próximo tiempo, Está digamos. bien. Ori, siempre es un placer, eso es un libro abierto, da placer escucharte sobre política internacional. Gracias, vos. Diría una amiga, deberías dedicarte a eso. Ori, Gracias, vos. bueno, no sé si nos vemos antes de fin de año o no. ¿Nos vemos antes de fin de año? Y te voy a ir a ver, te voy a llevar un pan dulce o algo. Ahí está. ¿Cómo se dice pan dulce en coreano? Ah, bueno, te encargo ese deber. Chao, Ori, nos Dale, vemos. gracias, Guachi, nos vemos. Oriana Cherini, analista política experta en situaciones de política internacional, una grosa realmente que enaltece este espacio. 10:21 en la hermosa mañana, dale.